Bueno, pues ya estamos en nuestro curso eh, de doctrinas bíblicas, teologías peligrosas, en la lección número 8. Hemos llegado por este camino, no solamente revisando el manual de Aquila y Priscila, sino a veces metiéndonos un poquito en algunas doctrinas históricas. Vimos algunas doctrinas, cómo fueron deformándose, cómo van cambiando. Y hoy llegamos a este punto final donde hablaremos acerca de los ministerios o propiamente el trabajo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de apóstoles y profetas. Eh, es un tema actual, controvertido en muchos sentidos, ya que hay diversos puntos de partida para abordar estos trabajos dentro de la iglesia. Trataremos de ir lo más apegado a la Biblia, dejando apertura ciertamente a algunas maneras de pensar de algunos hermanos que en la actualidad están trabajando sobre una serie de lineamientos que los llevan a tener cierto funcionamiento en la iglesia. Mi punto de partida para hablar de ese tema, en ocasiones pasadas que he dado este curso, siempre es basarme sobre el trabajo de Jesús y su lectura del de dos aspectos que confluyeron en el momento en que él estuvo en la tierra. Estos dos aspectos eran la autoridad y el poder. La autoridad y el poder en los tiempos de Jesús, un autor que recién estoy leyendo, nos dice que eran situaciones del mundo y él mismo, como lo vimos en la clase pasada, en su lucha o en sus tentaciones, se enfrenta a esta situación de el estar en este enfrentado con el poder y con la autoridad. Si nosotros vamos al libro de Marcos, que es lo primero que vamos a ver, recuerden que antes de ir a nuestro manual, que vamos a entrar casi directamente, pero sí me gustaría mucho entrar al libro de Marcos, aquí en el capítulo 8. Realmente el tema viene del capítulo 8, 9 y eh, en estos capítulos nos habla acerca de Jesús y la autoridad y llega prácticamente a hablar sobre varios aspectos de la autoridad y sobre el poder ahí entrelazado con la historia que nos está contando Marcos. El Evangelio de Marcos está ahí contándonos algo. Dice Marcos 8, después del versículo 11, eh, esta parte que les estaba hablando de la tentación. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Está hablando de Jesús, cuando dice aquí él es Jesús, pidiéndoles señal del cielo para tentarle. Ellos le piden señal del cielo para tentarle después de que Marcos, en el capítulo 8, inicia anunciándonos la alimentación de los 5,000. Y gimiendo en su espíritu dijo, es decir, de esas cosas que, ¿por qué son así? ¿Por qué piden señal? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. Después habla de la levadura de los fariseos. Después viene esa parte, la narración de Marcos tan importante, porque está poniéndose en juego, está siendo tentado. ¿Cuál es la autoridad con la cual enseñaba Jesús? Entonces, él hace una pregunta, dice en el capítulo mismo 8, eh, viene a reafirmar su autoridad en dos partes. Estoy haciendo como un resumen del capítulo de este pasaje de 8, 9, 10, que es importante en Marcos, y hace una uh, afirmación de su autoridad y, y esta afirmación de autoridad de Jesús y de poder se manifiesta en dos partes importantes aquí. Primera, dice,
en el versículo 27, aún del capítulo 8, dice, salieron Jesús y sus discípulos con las, perdón, voy a retomar porque ya se me perdió la vista aquí. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Aquí la cuestión de Jesús había sido cuestionada, la autoridad de Jesús había sido cuestionada. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas, y entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pedro había descubierto el mesianismo de Jesús y ahora lo confiesa diciendo, tú eres el Cristo. Y después dice el evangelista Marcos que les impidió que hablaran acerca de este tema. Después de esto, Jesús anuncia su muerte en los versículos 31 y va hasta el capítulo 9, donde Pedro le dice eh, que no vaya a morir, ¿verdad? Eh, Entonces, en el verso 32 lo voy a leer así, entre líneas de lo que estoy diciendo. Entonces le decían claramente, esto les decía claramente de su muerte. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenir. Pero él, volviéndose y mirándole mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, o sea, no me estorbes, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es seguirme, no estorbarme. Lo que tienes que estar es estar caminando a mi lado, no estorbándome. Entonces Jesús habla acerca de esto en cuanto eh, a la autoridad que él tiene. Y después viene lo del monte de la transfiguración. Y en el capítulo 9 habla algo muy interesante, que es en el verso 33. Y después de volver a anunciar su muerte, después de volver a anunciar su muerte en el versículo 30 y 31 y 32 del capítulo 9 de Marcos, llega el momento que dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntaron, ¿qué discípulo entre nosotros, eh, ay, perdón, ya me estoy leyendo un versículo abajo, estoy buscando con los ojos otra cosa, dice, y llegando a Capernaum y cuando estuve en casa les preguntó, Jesús les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y después de esto paso rápidamente a narrar lo que pasa después de esto, porque Jesús tiene que enfrentar esta parte del poder y la autoridad. Fíjense bien, desde el punto de vista del reino de Dios, del reino de los cielos, donde el poder y la autoridad tiene un nivel distinto al del mundo, un nivel distinto al del mundo, donde los hijos de Zebedeo le preguntan, ¿quién de nosotros va a ser el que se siente a la derecha y a la izquierda? Y entonces Jesús les dijo, tienen que entender algo muy importante, y esto muy importante es lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente ellos tienen que entender de todo esto? Ellos lo que tienen que entender con toda, con toda claridad, ya está en el capítulo 10, versículo 35 al final, es que es diferente lo que están viviendo ellos. Versículo 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, pedís beber el vaso que yo bebo, podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Perdón, las letras rojas no me ayudan con mi vista. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarme a mi derecha y a mi izquierda
no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ¿verdad? Contra Santiago y contra Juan, que habían hecho esta petición. Más Jesús, llamándoles, les dijo, y aquí está la parte importante del reino de Dios. Vean ustedes cómo el poder y la autoridad tiene un sentido muy distinto en el reino de Dios. Dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí esta palabra enseñorear quiere decir el poder y la autoridad que ejercen sobre ellos. Y sus grandes ejércitos sobre ellas. Está mucho ruido aquí hoy. A ver si, ¿cómo me oye, Sergio? Dime si me alcanzas a escuchar o subo más. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces vuelvo a retomar. Enseñarían sobre ellas y sus grandes ejercen poder y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Es decir, los que están arriba ejercen poder y autoridad. Pero no será así entre vosotros. Es decir, el reino de Dios, este versículo 43 del capítulo 10, que viene desde el capítulo 8 que leímos, nos está hablando de una cosa distinta. Voy a hablar un poquito de autoridad y poder en otro sentido y más amplio el próximo domingo que esté por allá con ustedes, pero ahora tomamos esto para arrancar. Pero dice aquí muy interesante, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos. Es decir, aquí hay una autoridad y poder que es una autoridad que es horizontal. No es una autoridad como la del mundo donde hay jerarquías. Esto no quiere decir que en la iglesia no haya cierta autoridad y que haya en muchos momentos en la iglesia un sentido que parece una estructura, pero no es una estructura que tiene una capacidad como en el mundo de ejercer autoridad y poder como se ejerce en el mundo, sino se ejerce una autoridad distinta, ¿verdad? Distinta. Aquí muy claramente cuando Jesús les habla de esto, les está diciendo que es la verdadera autoridad distinta a la del mundo. Eh, Cuando él habla, dice la palabra que encontramos en el verso 42, dice, los que teniendo por gobernantes de las naciones, dejen buscarlo, más Jesús llamándolo, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí la palabra enseñorearse, ¿verdad? Es esa palabra de tener dominio desde lo de arriba hacia lo de abajo. Entonces, aquí dejamos esta parte y decimos, en la iglesia no es así. Entonces, bien, ya entramos al tema, aquí en este momento, al tema de nuestro manual. Vamos a nuestro manual en la página 11, donde dice unidad 4, y aquí nos empieza a explicar el manual de Aquila y Priscila, cómo es este nuevo movimiento profético y apostólico. Vamos a retomar algunos versículos de aquí para verlo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo nos ajustamos con esto este, en este momento para ir tratando este tema con cierta delicadeza, ¿no? Entonces dice, los nuevos apóstoles y profetas están causando furor dentro de la iglesia evangélica. ¿Qué es esto de furor? Pues está de moda, ¿verdad? Pareciera que ser pastor es ocupar un rango inferior en la escala corporativa de la iglesia. Y muchos pastores tratan de convertirse en apóstoles o, mejor aún,
en profetas, perdón, o mejor aún, en apóstoles. ¿Cuál es la posición de la Biblia respecto a los diferentes ministerios, roles o posiciones en la iglesia? Esta pregunta es lo importante. No estamos diciendo que no existen, ahorita lo vamos a ver en el manual. No estamos diciendo que es algo que inventó la gente. El problema es la posición en la Biblia respecto a estos diferentes ministerios, roles o posiciones en la iglesia. La mayoría, como está de moda, pues parece que ya no es un símbolo de estatus el ser pastor y entonces pues prefieren el ser profeta o aún el ser apóstol, ¿no? Entonces, en nuestros días se usa, se estila que presentan al profeta o al apóstol y está bien, no es malo si alguien tiene este rol o este trabajo en la iglesia, desde mi punto de vista está bien y se cumple con la función adecuada de esto, está perfecto. Yo he conocido antes de que estuviera de moda gente, lo he dicho, gente que hacía un trabajo de apostolado, cuidando, supervisando a las iglesias, yendo, siendo enviado, sembrando, levantando misiones. Había gente que tenía voz profética, hablando la palabra de Dios, aún con las autoridades, hablando a la gente con autoridad profética, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahorita lo trataremos de revisar, nos faltaría tiempo en las 2 horas que tenemos de clase, en la clase que transmitimos de 1 hora y el tiempo de discusión que tenemos después, pero es interesante todo esto. Vemos el punto A para revisar, porque aquí va a haber cosas muy interesantes y versículos que me parecen muy, muy importantes, porque aquí en estos versículos que tenemos, estamos hablando de lo que la Biblia dice acerca de estos dos ministerios o roles o posiciones en la iglesia. ¿Cuál es la posición en la iglesia de ellos? Este es el punto, porque se ha manipulado y dicho que estas posiciones son jerárquicas. Aquí el punto es si son jerárquicas o son parte, como dice Efesios en la Biblia, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver esto. Vamos a ver primeramente, y aquí me voy a brincar un poquito el orden de los versículos porque me acomoda mejor para ir explicando algunas cosas. Y el punto 1 dice con claridad, la Biblia reconoce los ministerios de profetas y apóstoles. Son mencionados juntos en 8 ocasiones y nos brinda la cantidad de las 8 ocasiones en citas bíblicas que aquí tenemos. Las que voy a revisar ahora son naturalmente primero Efesios, porque vamos a recurrir mucho a Efesios, en el capítulo 2. Vamos ahora mismo a Efesios capítulo 2 y vean ustedes ahí si lo tienen hoy no tenemos mucho quórum de alumnos, lo veremos en periodo y lo estaremos refiriendo a este tema en próximo visita presencial y en la discusión que tendremos sobre este tema, pero vean ustedes que quede claro este pasaje para que los que lo van a leer lo revisen con mucho cuidado y vean ustedes cómo el libro de Efesios, que vale la pena, no es algo necesario leerlo con mucho detenimiento en un tiempo que tengamos para tener un conocimiento bíblico más extenso de lo que es la iglesia y cómo funciona. Y aquí vean ustedes en esta citación que nos estoy dando, cómo voy a leer desde el verso 19, por favor, Pastor Sergio, para que veas, ponga sus ojos, no solo el que nos está citando. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, coma, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado se va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué nos está hablando? Porque aparentemente si lo leemos separado nos dice que los apóstoles y los profetas son el cimiento de la iglesia. No, son parte fundamental, como lo dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles,
Y este fundamento de los apóstoles son eh, están firmes sobre la piedra angular que es Jesucristo, y esto es un edificio. Aquí no es el cuerpo que nos va a hablar en los capítulos posteriores, sino nos está hablando de algo muy importante como un edificio. Lo vuelve a retomar como edificio el apóstol Pedro, y también son versículos interesantes, y este edificio se es edificado con un propósito especial. Este propósito es en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios del Espíritu. Y que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación del edificio como templo de Dios, de la iglesia, ¿verdad? En estas dos analogías que Pablo utiliza en Efesio como cuerpo y como edificio, son para edificarnos juntos. No es para tener autoridad y dominio, ¿verdad? Autoridad y poder sobre las otras personas. Esta es la parte importante. Ahora vamos a ver lo que habla Primera de Corintios. Recuerdan ustedes, les he dicho muchas veces, la carta a los Corintios es para una iglesia que tenía una gran cantidad de problemas, y como esta iglesia tiene pues desde la división hasta toda la perversidad que hay en ellos, problemas dentro de la familia, en el matrimonio, el problema con los sacrificados a los ídolos, el atavío de las personas, hasta el punto de llegar en en el capítulo 12, hablar sobre los dones espirituales. Irrumpe Pablo en el tema de los dones espirituales, después de que habló de los sacrificados a los ídolos, y del punto que también está fallando en la iglesia de Corinto, que es importante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos míos. Por tanto os digo, sabed que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí nos habla de esto. Hay diversidad de dones. Permítanme un segundo, dejen contestar aquí un recado. Y fíjense, diversidad de dones. Esta diversidad de dones es ¿por qué? Porque somos un cuerpo y un edificio. Y aquí hay dos palabras que son eh, importantes resaltar. El cuerpo de Cristo y la construcción de la iglesia como edificación tienen dos partes importantes, que es una estructura que si falta una pieza colapsa, y que si esas piezas no están tomando su función en una sincronía perfecta, tienen un problema. Lo que pasa aquí muchas veces con esto es que nosotros pensamos que para que funcione un organismo es importante eh, solo una parte. Para que funcione un organismo es necesario todo el organismo, toda la, toda la estructura, toda es importante. Uh-huh. A comparación con una organización. Una organización es diferente porque entonces el director va a funcionar de acuerdo a sus propios intereses. La gran problemática que tiene la forma de hablar de dones en cuanto a función de apóstoles y profetas en la actualidad es que no hablan, me parece, desde esta perspectiva bíblica de ser un cuerpo o un edificio bien estructurado, que se edifica entre sí, sino en una que llaman, inclusive usan la palabra
de esta manera, que es una palabra nueva, no se encontraba en el lenguaje evangélico, en una cobertura, como si dependiésemos de estas personas, en una dependencia donde si no tenemos a alguien ahí, no nos podemos vivir la vida cristiana. Si siendo diferente la postura cristiana donde dice edificándonos o para que todo el edificio bien estructurado llegue a un camino, a una funcionalidad de acuerdo a la estructura misma de cada parte del edificio, que es el cuerpo de Cristo trabajando o la casa de Dios trabajando aquí en la tierra, siendo la piedra angular de esa casa Cristo o siendo la cabeza de ese cuerpo Cristo. Entonces, estas dos partes son muy importantes. Entonces, aquí vemos cómo Corintios dice esto, que los dones son importantes y entre estos dones que tenemos, dones o ministerios, tenemos algunos que son muy importantes. Voy a leer ahora eh, lo que les había dicho. Siguiendo con el capítulo 12 de Primera a los Corintios, llegamos a un momento, empecé a leer la primera parte del capítulo, dice, nuevamente tomando aquí Pablo, ya no en Efesios, sino en Primera a los Corintios 12, más ahora Dios, pastor, estoy en el versículo 17, más ahí me perdió. Versículo 18, perdón. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiere. Es decir, estos dones y estos ministerios, aunque lo va a mencionar más adelante el manual, y lo podemos leer con cuidado y todo es muy acertado lo que dice el manual de Aquila y Priscila. Esta parte es importante porque no son autonombrados. Yo no estoy en desacuerdo que alguien sea profeta y apóstol si Dios le ha dado este ministerio y este don y lo ejerce dentro del cuerpo para edificación. Como lo que no estoy de acuerdo es cuando son autonombrados y esta autoridad y este poder es autoridad del mundo o ejercida como en el mundo, ¿verdad? Dominio. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pregunta Pablo, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, aquí viene el versículo que nos está recomendando más adelante, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parece, que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros, de manera, viene ya la parte que vamos a entrar, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahí en preguntas son todos. Apóstoles son todos. Profetas no somos parte del pueblo. Cuando dice aquí Pablo, primeramente apóstoles, es que para Pablo el fundamento de la iglesia de Cristo es la función apostólica y debe ser así. En la administración de la iglesia, la función de ser enviado, de hacer misión,
de levantar misiones, es la parte que fundamenta la iglesia, basado de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2:20, siendo la piedra angular Cristo, no el mismo apóstol. Y muy importante que estemos mencionando aquí algo que a veces mencionamos los 5 ministerios que sí están en Efesios, pero también aquí está hablando de otros ministerios que no están ahí. En Romanos 12 nos habla de otros dones o otras funciones o otros ministerios, porque los dones, funciones y ministerios se entrelazan como Dios nos lo quiere dar a cada uno de nosotros, como dice Pablo en primera los Corintios capítulo 2. Él es el que da los dones. Él es el que pone a la gente en los dones. Dicho esto, entonces decimos que el número 2 dice, el primer profeta mencionado en la Biblia es Abraham. No vamos al versículo que está en Génesis. Luego tenemos a Aarón en Éxodo y luego Moisés en Deuteronomio 18:17. Aquí sí es importante mencionar que el libro de Deuteronomio va a dar una pauta más importante en todo esto de los profetas, de la que tiene aún el sentido de profético, porque la palabra profeta en el Antiguo Testamento, y una parte que tendremos que comprobar con algunos lingüistas, pero que frecuentemente se menciona en varios cursos bíblicos, es que es la palabra brotar, ¿verdad? Que es brotar la palabra de Dios, y tiene mucho sentido. El profeta es el que hace que fluya la palabra de Dios, como una fuente donde fluye la palabra de Dios. No confundir, les he dicho varias veces, no confundir, les he dicho varias veces, la palabra profeta con hablar del futuro o decir cosas del futuro. Aunque la profecía tiene que ver muchas veces con hablar cosas proféticas en el sentido escatológico, es decir, hablar las cosas del porvenir, también tiene que ver con hablar la palabra de Dios, que a veces son cosas o juicios inminentes que van a pasar. Es decir, juicios certeros que van a pasar. En este sentido, vemos el siguiente tema que va a ser muy importante. Hay dos capítulos que van a ser muy importantes para hablar de los profetas. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de los profetas. Espero que me alcance el tiempo para hablar de este tema, ya que cerraremos nuestro curso en la próxima clase presencial en nuestra siguiente hora que nos faltará. Iniciaremos el siguiente módulo de Aquila y Priscila, pero es importante estos dos capítulos. ¿Y cuáles son estos dos capítulos? Estos dos capítulos de Deuteronomio los vamos a revisar. Se encuentran en el capítulo 18 de Deuteronomio y el capítulo 13 de Deuteronomio. Si vamos a hablar de profetas, tenemos que referirnos a Primera de Corintios 12, 13, 14, ¿verdad? Para hablar de los profetas y para referirnos a lo que era el Antiguo Testamento, el sentido profético en el Antiguo Testamento, tenemos que ser muy claros y referirnos con toda claridad a estos dos pasajes que frecuentemente yo menciono cuando alguien me menciona que tiene una profecía para mí, y me parece a mí, no es que no esté abierto a una exhortación de parte de Dios, sino más bien, y Dios nos da varazos duros, sino más bien estar abierto a que esta profecía no sea del Señor y escucharla como parte de una parte humana de alguien que habla, y en ese sentido tenemos que tener precaución desde la pastoral y desde nuestro trabajo de maestros, de que el pueblo no vaya a ser engañado por falsos profetas. Nos habla muy claro la palabra de Dios en estos puntos. Vamos a verlo. Dice, uno de los requisitos para que una persona se convierta en profeta es la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Esto lo dice en Números 11:29. Ahí es muy claro esto, que me brinqué por razones de entenderlo. Para que el Señor tenga el control de nuestra vida, tiene que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, según Números. Ahora, regresando al punto 3, dice, el profeta siempre es elegido y enviado por Dios, ya que tiene el Espíritu Santo en su vida, es elegido y enviado por Dios. No puede ser elegido por el pueblo y mucho menos
puede autoasignarse. Es decir, yo no puedo decir, ah, mira, este me cae bien, este lo voy a designar como profeta. No, no se trata de esto. Esto es elegido y enviado por Dios. Si bien es cierto que la comunidad de fe, o lo que llamamos de iglesia o congregación, valida estos ministerios, ¿sí? Estos ministerios son validados por la gente que los escucha, no son elegidos ni democrática, ni por dedazo, ni por simpatías, sino son elegidos por Dios. No pueden ser elegidos por el pueblo, mucho menos autoelegirse. Quede claro, Dios habla a través del profeta al pueblo. Vamos ahora sí a Deuteronomio, este, este capítulo 18, ahí, vean ustedes, voy a ir aquí, lo tenía señalado, lo estaba leyendo el día de hoy, y realmente es interesante ver en Deuteronomio esto que cuando discutimos acerca de los profetas y los profetas actuales, tenemos que revisar esta parte junto con lo que dice acerca de Pablo, acerca de los... Lo primero muy importante que tenemos aquí es esta parte. Vean ustedes, por razones de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero en el versículo, en la segunda parte del capítulo, en el versículo 15, aunque esto tendría, veamos cómo tiene un proceso de que son normas para establecerse ya en la tierra prometida, y llega a decir esta parte, versículo 15, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está hablando aquí? Moisés, diciendo, así como yo soy profeta, el Señor va a levantar otros profetas. Esto debe ser muy claro. ¿Quién es el que levanta, como vimos en el inciso 4 de nuestro manual y en el versículo 29 del capítulo 11 de Números? Pues el que levanta es el Señor, y como lo vemos aquí en el capítulo 18, que es tan importante, del verso 15 al 22 sobre los profetas. Pero ahora sí vamos a leer esta parte que nos habla aquí. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Y está hablando Jehová. Jehová dijo, me dijo esto, y él dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mando. Ujú. Esta palabra profética es importante, aunque luego vamos a ver dos cosas importantes que son. Es palabra del Señor por boca de un ser humano, pero que fue levantado por Dios, y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y además, el, la profecía debe estar de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Vean ustedes. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, sí, aquí abre la puerta que si Dios va a hablar por medio de un ser humano, habrá personas que van a querer hablar en nombre de él. Hay una palabra muy dura que dice, ellos dicen, yo, el Señor me dijo que les dijera esto y yo no he dicho nada. ¿Mm? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, es causa de que el pueblo esté juzgando, y Dios está juzgando mala palabra, esta mala palabra. Entonces, aquí vemos que Él va a levantar profetas. Ahora, vamos a ver eh, en, en números también que Dios le hablará al profeta en una manera especial. ¿Cómo habla Dios a estos profetas? Y aquí cabe esta manera de revelación que tiene que ser acorde a la palabra de Dios. Ya les he dado testimonio de esto. No puede ser
una palabra que no esté acorde a la palabra de Dios. Y en Números capítulo 12, Números 11 y 12, habla de esto, nos dice que estos profetas iban a recibir por medio de sueños y visiones, es decir, el Señor le revelaría su palabra a través de una forma que son sueños y visiones. El Señor revela a los profetas su palabra a través de sueños y visiones. Si bien es cierto que a veces también en la Biblia parece insinuar que la profecía fue con voz audible, como en el caso del profeta Moisés, cuando dice el Señor me dijo esto y ahora yo vengo y se los digo, es una parte válida aquí de la profecía, siempre esté de acuerdo a la palabra de Dios. También dice que por visiones y sueños. Eso es decir, que dentro de el ser humano viene la revelación divina por el Espíritu Santo, donde habla de una profecía que no es una nueva profecía, no es una nueva revelación, es el plan de Dios sempiterno que está ahí colgado de la eternidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que referirnos al capítulo 13 de Deuteronomio, donde habla sobre algo muy... ¿Qué es esto que habla aquí? Muy importante. Vean ustedes, eh, el, el, la narración empieza, no sé si me alcancen ya los ojos, me he gastado mucho los ojos, pero la narración empieza en el capítulo 12 del Deuteronomio en el versículo 29. No es muy largo, pero es muy importante leerlo. Porque es cuando el pueblo lleva a estar en la tierra prometida. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidos delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también los serviré. Esta es la parte de la contaminación mundana en el pueblo que podían, era una posibilidad. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. La terrible situación del paganismo en los pueblos que iban a llegar a tomar o a ser desechados para que el pueblo llegara. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Oye bien, si crees que tienes espíritu de profeta, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y aquí habla directamente de los profetas. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anuncie diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra. Qué cosa tan terrible le pone Dios a nuestro trabajo como representantes o habladores de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios con certeza. No podemos de ninguna manera, no podemos de ninguna manera quitar ni poner, según lo que nos dice el último versículo del capítulo 2. Ahora bien, aquí viene algo que dice que esto lo he escuchado muchas veces y me parece que es digno de discutirse y de analizarse. Cuando yo he preguntado, ¿y cómo sabes si la profecía es verdad? Y alguien me ha dicho, bueno, la Biblia dice que si es verdad se cumple.
Y aquí dice que aunque se cumpla, si no va de acuerdo a los propósitos de Dios, el prodigio o el milagro, por eso son profetas mentirosos, ¿verdad? Por eso son profetas mentirosos, profetizan cosas que pueden cumplirse. ¿Sí? Ahí está cuando vienen los adivinos al fin de año y dicen, pero este sí es muy certero porque ha adivinado aquello. El que adivine no nos da, no le da ninguna autoridad moral ni ningún permiso delante del creador para decir las cosas ahora van a ser así o camina de esta manera. Porque dice, van a venir y van a hacer una predicción. La predicción se va a cumplir. Y una vez que se cumpla, decir, mira, entonces yo sí soy profeta, entonces ve en contra de lo que Dios dice. No, no debe ir de acuerdo al último versículo de Deuteronomio 12 y los primeros versículos de Deuteronomio 13 en contra de la palabra de Dios. Por eso, eh, el punto 6 que vemos aquí es tan importante. El profeta no puede anunciar una revelación divina contraria a una doctrina anteriormente revelada por Dios. He contado varias veces mi experiencia delante de ustedes, alumnos, cuando una persona me dijo que el mundo se iba a acabar porque Dios le había dado un sueño. Yo le dije, pero es que esa está en contra de la palabra de Dios, porque en Génesis dice, nunca más destruiré al mundo con inundación. La presunción, perdón, presunción de hablar en nombre de Dios cuando Dios no lo mandó y la presen, prese, pretensión de ser profeta cuando en realidad no se lo es castigada por Dios. Ahí lo vimos en Deuteronomio 18:20, ya lo leímos, decía estos pasajes para los que se están incorporando y lo tienen que revisar nuevamente en la grabación, como son importantes, capítulo 18 de Deuteronomio para hablar acerca de los profetas. Entonces, hasta aquí la parte de los profetas. Esta parte es importante que la revisamos con mucho detenimiento para que veamos cómo eh, no es una cosa que, digamos, está de moda y ahora hay que poner un profeta aquí. No, no, es algo muy serio y va a ser quien hable la palabra de Dios al pueblo y esa palabra tiene que corresponder a a lo que Dios. Normalmente yo doy este ejemplo y aquí hago mal en mencionarme a mí como ejemplo, pero eh, normalmente el Señor me ha puesto como carga estar leyendo la palabra de Dios para estar preparando sermones o clases y lo hago habitualmente. Y en una ocasión estaba leyendo Isaías, es uno de mis profetas eh, que me agrada, las diferentes secciones de Isaías, las siguientes partes de Isaías o las partes de Isaías que abarcan grandes temas y cosas muy importantes. Y una ocasión estaba leyendo este profeta y luego leí Jeremías y por ahí me seguí con algún otro profeta, creo que me salté Daniel, pero tenía estas lecturas frescas y llegué a visitar a una hermana pastora y esta hermana pastora recibía la visita de una persona y yo no le conocía a esta persona y yo vi que la pastora empezó a hablar con él y empezó a exhortarle sobre algunos temas. Yo estaba de visita y realmente no era mi tema. Yo me alejé de la consejería que estaba dando la pastora, pero me alejé de su sala a su comedor y empecé a leer la Biblia y el Señor me empezó a indicar, tú tienes una palabra profética para esta persona. Y tú tienes una palabra profética. Yo lo sentí en mi corazón, ¿no? Y eran las palabras que yo había leído unos días antes. Así que en lugar de seguir leyendo donde iba, me regresé para ver. Yo no conocía el problema de esta persona, ni sabía, ni intuía porque le estaba exhortando, porque no decía, te exhorto porque te tomas el café caliente. No, él le decía, tienes que cambiar, tienes que ser mejor persona. No sabía cuál era su problema y me daba temor, pero dije, bueno, la palabra de Dios hará su. Entonces, me alejé mucho más, me fui fuera a la habitación que me habían dado, me fui ahí, estuve un rato, leí varias veces el pasaje
Y salí y ya la exhortación había terminado y estaba él como hablando, como diciendo las cosas. Entonces me atreví y le dije, pastora, ¿me permite hablar con la persona que está hablando? Porque tengo una palabra de Dios para él. Me llamó la atención varias cosas. Yo no conocía cómo se aceptaban profetas, para que sí era una iglesia pentecostal. Yo no sabía si lo aceptaban o no, pero lo primero que me llamó la atención es que sí me aceptó. Adelante, hermano, usted puede darle la profecía, ¿no? Entonces, una palabra profética. Entonces, agarré y leí la palabra de Dios como palabra profética. Y después de que lo leí, lo que me llamó mucha atención es que tanto la persona que recibió la exhortación, y era una exhortación muy fuerte la de la palabra, ¿eh? Luego supe que tenía que ver con él, por boca de la pastora, que yo desconocía. Pero los dos se quedaron así como diciendo, sí, pero esto no es profecía. Como diciendo, profecía es decirle cosas del futuro. Entonces yo me quedé como pensando, ¿por qué no tenemos una convicción mejor de lo que es la profecía? Entonces, esto cierra nuestro tema acerca de la profecía. Pasemos entonces, bienvenida Connie, bienvenida también José, por ahí las vi entrar. Pasemos al apostolado. No vamos a llegar muy lejos porque voy a pedir que por favor revisen la parte B y C ustedes para discutirlas en la próxima clase, pero vamos a ir ya en presencial, eh, pero vamos a ir manejando esto. Vean, es el punto 8. El término apóstol se usa por primera vez en Mateo 10:2, refiriéndose a los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Eh, Cronológicamente no sé si es punto o desde el punto de vista donde aparece primero en el orden que tenemos en la. Todos los apóstoles también fueron discípulos de Jesús, pero no todos los discípulos llegaron a ser apóstoles, de acuerdo a lo que nos dice Lucas 6:12. Dice que teniendo a sus seguidores, llamó a los apóstoles y ahí tenemos en Lucas 6 el nombre de los apóstoles, ¿no? Que a veces por ahí mi esposa cuando está conmigo, pues me ayuda diciéndolos porque ella se la sabe cantadita, ¿verdad? Y entonces sabe el nombre de los 12 apóstoles. Entonces ahí están los 12 apóstoles y el número 10, después de la ascensión de Jesús, los apóstoles dieron continuidad a su ministerio, al ministerio de Jesús mesiánico en la tierra, es decir, los apóstoles son llamados a ser enviados a continuar el ministerio mesiánico de Jesús, que incluía muchas señales y milagros de acuerdo a Hechos 2:42 y 5:12. Cuando un miembro de la primera iglesia, me gusta como lo dice aquí el manual, porque con el maestro alguna vez estuvimos discutiendo esto, que eso de primitiva suena que no era muy avanzada la iglesia, y pues imagínense si la iglesia primitiva era así, ¿cómo estaríamos nosotros de avanzados? Entonces la primera iglesia cristiana sería dar una ofrenda al Señor, llevando el dinero a los pies de los apóstoles. Cuando un miembro de la iglesia eh, de la primera iglesia cristiana quería dar una ofrenda al Señor, llevándolo a los pies de los apóstoles, quienes a su vez lo repartían de acuerdo a las necesidades de las personas. Recuerdan ustedes que era una función apostólica administrar la iglesia. Jesús anuncia que los apóstoles tenían que estar dispuestos a sufrir persecución y esta no tardó en llegar. Desde Lucas 11 lo vemos hasta Hechos, la primera persecución, que fueron esparcidos porque no querían salirse de ahí. Cuando los apóstoles imponían las manos a un grupo de personas que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, probablemente en desconocimiento del mismo mandamiento de Jesús, Mateo 28:19, este recibió el Espíritu Santo, Hechos 8:14. Tenían otra función de tener este trabajo. A partir de Hechos 14, el término apóstol se aplica también a personas fuera del grupo de los 12, es decir, ya no son únicamente los 12 apóstoles y el que, bueno, se perdió uno, pero fue elegido otro, ¿verdad? Sino
también se aplica a otras personas que eran enviadas, ¿verdad? Como Bernabé y Pablo, en Hechos 14. Tenemos ahí esos versículos donde a los dos se les reconoce con esta función de apóstoles, enviados o misioneros. El gobierno en la iglesia primitiva no fue ejercido solamente por los apóstoles, sino compartido con los ancianos. Es decir, no había un gobierno jerárquico donde los tenían una primicia o presidencia ejecutiva los apóstoles, sino eran parte del cuerpo de Cristo que ya estuvimos hablando y discutiendo en los pasajes que vimos en Efesios 2 y en Primera de los Corintios capítulo 12, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo y que veremos más adelante en Efesios en los siguientes capítulos como la función apostólica que deberían funcionar como un cuerpo. Según Pablo, el verso 16, cambiamos de hoja. Según Pablo, los apóstoles no eran los miembros más prominentes de la iglesia. Su estilo de vida muchas veces era inferior al de los otros miembros. Según 1 Corintios, capítulo 4, 18, 8, versículo 8 al 13. Vean ustedes, me gusta este pasaje para mencionar a los apóstoles porque se queda la idea que hablar de apóstoles en la modernidad es hablar de personas que están en una eminencia tal que, eh, que tienen una autoridad, hablamos de la palabra autoridad, y un poder como el mundo les da y no como la iglesia o el cuerpo de Cristo les da para cumplir una función. Es decir, en el mundo, alguien que está en preeminencia, en poder y en autoridad, ejerce dominio sobre ellos. Lo dice Jesús cuando habla de esta situación de que piden mayor autoridad. Dice, las autoridades fueron puestas para tener dominio sobre ustedes, ¿verdad? Las autoridades, así es como el mundo trabaja, así es como el mundo se maneja. Sin embargo, aquí se hace de forma diferente. Entonces vamos a ver lo que dice en el capítulo 4 de Corintios, es primero de los Corintios, capítulo 4, y vean ustedes, eh, aquí tengo una marquita con lápiz chiquita desde el verso 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. El Señor quiere si el Señor quiere y conoceré y conoceré no solo la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Ya una vez hablé sobre este pasaje y lo expliqué en mi propia hermenéutica. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Este poder es muy diferente. Este poder es muy distinto al poder del mundo. Este poder significa ese dinamismo, que es la palabra griega, que nos permite revolucionar las cosas para que las cosas sean diferentes en nuestro contorno, ¿verdad? Que sean diferentes en nuestro contorno y en nuestra manera de ser. Menciono esto para luego regresarme a ver cómo era la vida eh, del apóstol Pablo. Les habla de poder y de autoridad por lo siguiente, por lo que me he omitido. Dice versículo 8, ya estáis satisfechos, ya estáis ricos, si en vosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que vosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es decir, está hablando de esta autoridad del mundo, donde hay autoridad que está arriba, que viene de arriba hacia abajo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros
como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos. Eh, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta es la marca del apóstol Pablo. Ven ustedes qué interesante. Y del apóstol Pablo y de cada uno de nosotros que decimos servir al Señor. Desafortunadamente en la iglesia se ha metido el espíritu del poder del mundo y el espíritu del dominio y de la autoridad del mundo. Y autoridad ya no es hacer crecer a otro, sino dominar a otro. Y entonces nosotros pensamos que pues el otro tiene esa autoridad puesta por Dios para tener dominio sobre las personas. Cuidado con esta parte de aquí. De tal manera que hasta aquí vemos como Pablo advierte a los cristianos en Corinto de los falsos apóstoles que codician sus dineros, los llaman obreros fraudulentos. Según Pablo, la marca del apostolado son sufrimientos. Esto lo vemos ahí en 2 Corintios, que es otro pasaje. Ya no me da el tiempo para leerlo, pero que es muy interesante. Capítulo 11, los versos 23 al 29. Pero aquí lo describe, vean ustedes. Mucho trabajo, muchos azotes, encarcelamiento, encontrarse frecuentemente en peligro de muerte, precarios medios de transporte, estar expuestos a peligros constantes, mucha fatiga, muchas noches sin dormir, pasar hambre y sed, sufrir frío y desnudez, estar preocupados constantemente por la iglesia del Señor, estar preocupados por las enfermedades de sus colaboradores, estar indignados cuando se hace tropezar a un hermano débil, ¿verdad? Todo este es el trabajo apostólico. Todo esto carga sobre el pastor y sobre quien hace un trabajo de apostolado sobre su iglesia o de supervisor o de constructor de iglesias o de misionero. Todo esto pasa sobre. Pero dejemos ahí lo peligroso que es, ¿verdad? Y la teología bíblica para otra clase que esperamos terminar y me voy a preocupar por llevar esto por escrito para leerlo ahí con ustedes antes de empezar nuestro siguiente tema. Y hasta aquí nuestra clase del día de hoy. El Señor les